Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muy buenos días, los saludamos desde el Salón Don Rogelio de aquí de MDC Dental. Bueno, estamos de lujo con un excelente ponente y una excelente conferencia muy interesante que es Curaray, Soluciones Prácticas. Nos visitan un profesor, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y excelente amigo, el doctor Calixto Arellano. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Lourdes. Muy bien, agradecido por venir y honrado también, ¿no? La primera vez que vengo, como te decía hace rato, a las instalaciones de MDC, la verdad es un monstruo, ¿no? Pero gracias. Muchísimas gracias, honrado con venir. Bienvenido. Muchísimas Iniciamos. Gracias. Pues vamos a darle entonces. Pues muy bienvenidos sean todos, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar de un tema un tanto, cuando hablamos práctico, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. El tiempo que tenemos en realidad es muy poco, ¿sale? Entonces trato de tomar los tópicos más importantes o relevantes que podemos utilizar en nuestra práctica diaria. Como muchos de ustedes saben, yo soy un adicto asiduo de las resinas Curaray, y entonces la verdad he tenido bastantes buenos resultados. Existen muchísimas casas en el mercado, sin embargo hay buenos resultados, es algo con lo que me siento muy cómodo trabajando. Y la pregunta más importante cuando nosotros empezamos a hacer restauraciones en dientes anteriores, principalmente cuando te vuelves un resinómano o haces resinas, ¿no? En realidad nosotros no cobramos muchas veces, el material es importante, súper importante para poder trabajar. La pregunta inicial sería, ¿qué necesito saber para poder hacer mis restauraciones predecibles? Soluciones prácticas. En realidad, nosotros necesitamos saber tres cosas principalmente: un poco de morfología, principios básicos, anatomía primaria, anatomía secundaria, eventualmente color, ¿ok? Es importante entender y razonar el color para que podamos elegir y seleccionar los materiales que vamos a utilizar. Y por último, las propiedades de nuestros materiales, cómo se va a comportar la clasificación de para que yo pueda tener una respuesta favorable. En muchas ocasiones la verdad es que la resina puede ser un tanto impredecible, y en ocasiones, como muchos lo habrán notado, tú eliges un color y vas a tener otro completamente distinto. Vamos a iniciar un poquitito con las formas, ¿no? Lo más complicado de las formas es entender que tenemos en dientes anteriores infinidad de formas. Realmente nosotros cuando estamos trabajando vamos a darnos cuenta que tenemos que aprender a observar bordes
aristas, bordes, translucidez, opacidad, color, etcétera. Formas primarias, formas secundarias y utilizar estas herramientas a nuestro favor. Primero me gustaría tomar un poquitito de lado, o bueno, utilizar lo que es la anatomía primaria. Básicamente desde hace muchísimos años sabemos perfectamente que tenemos 3 formas básicas y las mezclas de estas 3. En este cuadro, como ustedes logran ver, ¿okay? Este diagrama a mí me encanta mucho, estas formas son del doctor Shigeo Kataoka, no son mías, ¿okay? Detalles importantes, entender cuál es la base de nuestros cuellos, ¿ok? Como ustedes se darán cuenta, aquí, estas bases para mí son súper importantes. Esto me va a permitir, en sentido mesiodistal, determinar cuál es mi espacio base para poder hacer mi restauración. Punto número 2. El punto número 2 que nosotros vamos a tener en realidad va a ser entender de dónde a dónde voy a dejar mis puntos de contacto. Como nosotros sabemos, las crestas óseas van a hacer o van a permitirnos que nuestra papila exista. En muchas ocasiones lo que nosotros vemos en la Universidad del Facebook es un desfile de habilidades y destrezas. Pero en la realidad lo que nosotros tenemos que entender es regresarnos a lo básico, respetar la biología. Digo, en realidad es muy breve el tiempo y probablemente me vean un poquito correteado porque me gustaría acabar toda la plática y entender que en estas zonas principalmente, por ejemplo, aprender a utilizar las formas circulares. Normalmente cuando yo tengo una forma circular, para mí va a ser muy complicado cerrar un diastema, porque me va a dar la apariencia de ser un diente mucho más angosto. Como tú logras ver, en el lado derecho de la pantalla vas a tener un diente cuadrado. Como característica importantísima que tenemos que aprender a ver, es que la superficie de contacto, la superficie de contacto que tengo de este lado, ¿ok?, es mucho más amplia, ¿ok? Zonas de transición mesioincisales son más cortas. Esto eventualmente me va a permitir que yo tenga una zona mucho más ancha en la base, en la parte cervical, de forma tal que me podría ayudar a camuflar triángulos negros, cierre de diastemas, y entonces poder elegir mi estrategia para saber hacia dónde voy a dirigir este espacio y lo pueda cerrar ya sea con cerámica, con resina, con lo que yo quiera. Las formas aplicadas, como tú lo logras ver en este diente, que esta es una foto que hace poco subí a Facebook, me encantó porque en realidad, a pesar de que los dientes no están en perfecta alineación, tienen grandes nociones de anatomía. Si tú lo logras ver, en realidad es un diente con forma cuadrada, ¿ok? Pero se ve demasiado corto por la posición o la ilusión óptica que nos está presentando. Si nosotros nos damos cuenta, el área de contacto que tenemos en la cara proximal es demasiado ancha, ¿ok? Lo cual me va a permitir que cuando yo haga mi restauración no sea fácilmente imitable, ¿ok? Si lo vemos por la cara proximal nos vamos a dar cuenta que el diente tiene demasiado torque. Los puntos de contacto en realidad están un poco más arriba de lo que debieran de estar, que sería esta zona. Vamos a cambiar de color, que sería más o menos esta zona. Si tú logras ver el perfil de emergencia, en realidad es bastante cóncavo, ¿ok? Bueno, convexo, si lo quieres ver por fuera. En realidad, el diente, en el 11 lo vemos demasiado torqueado. Esto nos va a permitir que si el diente estuviera en buena posición, se va a ver un diente demasiado chaparrito. Entonces, de forma tal que tenemos un diente base cuadrada, pero en realidad está demasiado convexo. Esto nos va a permitir la ilusión óptica de tener dientes muy chaparros, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos haciendo las resinas en dientes más amplios, si te das cuenta en este diente, estos dientes son bellísimos, son de una excelente amiga mía. Si se dan cuenta, la papila en realidad es muy pequeña. Esta zona que nosotros tenemos aquí es demasiado pequeña. Nos va a permitir que cuando emerjamos, si en este caso tuviéramos un diastema en esta zona, yo pudiera mandar mi punto de contacto lo más palatino y lo más cervical posible, dándome la apariencia de que este diente en realidad no es tan ancho, ¿ok? ¿Cuáles son los dientes que a mí a título personal son mucho más complicados de hacer? Los más complicados para mí en un sentido anatómico son los triangulares. Como tú lo ves en este caso, la papila en realidad es súper alta, muy alta.
Cuando tenemos casos de dientes triangulares sin crestas óseas, es realmente una tortura poder cerrar ese diastema y va a ser demasiado complicado. Principalmente, por ejemplo, en estas son los dientes que yo en realidad adoro. ¿Por qué razón? Porque si yo dibujara en este momento solamente así, a pulso, unas líneas, en realidad me permitiría perfectamente cerrar el diastema de la parte distal y puedo eventualmente solucionar el caso. ¿Necesita carillas? Pues puede hacerse con carillas cerámicas, puede hacerse con resina directa, dependiendo en realidad mucho de la preferencia del operador, ¿ok? Otro detalle que tenemos dentro de la anatomía secundaria es la textura, ¿ok? Esto me va a permitir a mí en realidad que cuando el espectador pueda ver la incidencia, cuando te vean de frente, nosotros vamos a tener una percepción visual alterada. Esto nos va a permitir que el vector de luz o el vector de vista que nosotros tenemos se rompa en muchos vectores, de forma tal que las personas no podrán identificar dónde inicia mi restauración y dónde termina. Otro detalle importante es que, aunque las restauraciones tienen excelentes, ¿cómo se dice?, efectos camaleónicos o de emulación, se adaptan a los colores, eventualmente si nosotros utilizamos las propiedades ópticas del diente y del pulido, vamos a tener mejores resultados, ¿ok? Esta, por ejemplo, es una excelente fotografía, es un video, un GIF, la verdad, de mi excelente amigo Oriol de la Mata, que espero me esté viendo. Si se dan cuenta, este es trabajo de muchísimas fotografías empalmadas en la misma posición, lo que nos permite aprender que la textura es tanto vertical como horizontal. Y en realidad cuando nosotros tratamos de emular los dientes, imitarlos, a título personal me cuesta demasiado trabajo lograr esos periquimatos, esa anatomía tan pequeñita, porque en muchas ocasiones, aunque mucha gente dice que tenemos demasiada experiencia o estamos empezando, pues tenemos a nuestra pieza 4.0 Reloaded y es más peligrosa que Bruce Willis en Arma Mortal 4520. Entonces, en realidad a veces la turbina va demasiado rápido y puede acabar con la restauración en un segundo, ¿ok? Vamos a hablar un poquitito de color. Aquí en el color me gustaría hacerlo un poquitito más lento. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender cómo se comporta nuestra resina y cómo voy a elegir los colores. ¿Sale? Básicamente el color va a ser un complejo de tono, valor, saturación, translucidez, opalescencia y fluorescencia. Desde ahorita que estamos empezando con color, les comento, no me meto mucho en fluorescencia porque de eso ya se encargó el fabricante. En el caso de las resinas Clearfield S2, son fluorescentes, entonces en realidad no hay nada que hablar. Yo no tengo nada que hacer en ese sentido, simplemente colocar mi resina y el material automáticamente, pues bueno, ya viene por default, ¿ok? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Entender que el color en realidad va a definirlo la dentina. Es decir, siempre el esmalte nos va a dar el valor y nos va a permitir ver un color final, que como nosotros lo entendemos, el color va a ser el conjunto de distintas características. Detalles importantes que quiero comentar. En este caso, y esta fotografía igual es de mi amigo Oriol, me hizo favor de prestármela. Si se dan cuenta es el mismo central con distintos tipos de exposición de ácido. En realidad cuando yo se las pedí era para evidenciar que si te das cuenta que a menor grosor vamos a tener mayor translucidez. Y también la opalescencia que nosotros tenemos en las aristas, en los bordes, principalmente en estos bordes, ¿ok? Si tú los ves, la opalescencia se incrementa. ¿Por qué razón? Porque el grosor disminuye. Y si nosotros le ponemos mucho más tiempo, pues eventualmente la opalescencia prácticamente desaparece. Pero lo que nosotros estamos viendo en el fondo es demasiada saturación. Esto porque lo comentamos, digo, si nos vamos a las partes básicas, en el sistema Cielab o en la rueda de Munsell, prácticamente lo vamos a ver en 3 dimensiones. Dimensión 1, pues bueno, la cantidad de blanco que va a tener nuestro diente, ¿ok? O negro, que vamos a ver aquí en el sentido desde 0 a 10. Y también vamos a tener la cantidad de valor, la cantidad de saturación.
Y por último, el tono. En este sentido, la verdad es que cuando lo aprendemos, por lo menos a mí me costó un poco de trabajo en la licenciatura entender cómo se comportaba el color. La forma más fácil que yo entendí fue con el tinte de la mariposa. Y probablemente muchos de ustedes a lo mejor van a decir, ¿y esto qué es? Pues es muy básico. Los que en algún momento tuvimos adolescencia e intentamos osadamente pintar un pantalón de mezclilla, conocimos el azul de azur, ¿ok? Y probablemente vas a decir, es que el azul de azur, quien lo haya intentado y levanta la mano o está pensando, es verdad, yo lo hice. ¿Cuál era la receta secreta? Primero que nada, le aumentabas el valor a tu pantalón. Quiere decir que tenía 500,000 puestas. Ese pantalón de mezclilla ya no era azul, ahora era azul cielito, pero un cielito muy cariñosito, así tierno, claro, claro, claro. Eventualmente nosotros lo deslavamos, pero así lo vamos a interpretar como valor, la cantidad de desgaste que ha tenido, y entonces vamos a obtener un color muy claro, pero jamás voy a obtener el blanco, ¿ok? En el valor, en el valor vamos a obtener el blanco completamente puro y vamos a obtener el negro puro, pero no en la saturación, que es el ejemplo que decía cuando lo lavamos. Cuando yo lo lavo, en realidad tu pantalón se deslava, ¿ok? Vamos perdiendo saturación. Eventualmente cuando tú lo querías pintar, te empezabas a aumentar la saturación. Entonces, en la receta de la abuela te decían, bueno, vas a poner agua caliente, vas a echar una pastilla de la mariposa. Ya que está caliente, la abuela te decía, échale sal para que apriete el color. Echabas sal, metías tu pantalón, lo movías, lo movías, lo movías. Y entonces, ¿cuál era el resultado? Sacabas el pantalón y se veía como un azul violetoso raro. ¿Se veía azul mezclilla? No, sabemos que no. Entonces, eventualmente regresabas y decías, me dijo mi mamá que no lo pintara. ¿Cuál era la solución práctica en ese momento? Echarle más azul. Entonces batías otra pastilla y ponías más azul. Eventualmente, ¿por qué comento esto? Porque de esta manera funciona el colorímetro Vita. Y las resinas Clearfield están basadas en el colorímetro Vitapan, ¿ok? Noritake y Vitapan. Por lo menos el colorímetro Vitapan está aprobado por Vita en cuestión de color. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener la opción de tener distintas saturaciones. Y por último vamos a tener el tono, que en realidad es el color base. En nuestra cuestión dental, en la vida real serían los colores primarios, ¿no? Azul, amarillo, verde, rojo, ¿ok? En el caso de la cuestión dental son los colores los tonos A, B, C, D, ¿ok? Que en realidad nosotros vamos a tener, esta es la gran desventaja, y vamos a ser francos. Muchas restauraciones, o por lo menos en la cerámica, es muy importante cuando tomamos el color en forma del valor, pero tenemos que entender que nuestro ojo debe de estar entrenado, perfectamente entrenado. ¿Por qué? Porque el ojo humano es demasiado susceptible al valor, ¿ok? Pero no así al tono. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de que los sentidos se vician, el olfato, la vista, cuando nosotros ponemos diente a diente, y que muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Ponemos el paciente frente a nosotros, pones el colorímetro a un brazo de distancia, y entonces tienes que elegir entre la A1 y el A2. Pero como el ojo por naturaleza no es tan sensible al tono, eventualmente no vas a poder discernir una gran diferencia. Cuando tú pongas A1, o A2 o A3, pasan 2-3 segundos y eventualmente se ven iguales. Por esa razón se prioriza el valor en el caso de los colorímetros como 3D Master, ¿no? Que él prioriza valor. Pero en cuestión de las resinas no tenemos esa opción. Entonces necesitamos forzosamente tener nuestro tono, ¿ok? Que en este caso serían los 4 tonos que nosotros tenemos aquí. Sería A, B, C y D. Y tenemos distintos grados de saturación. A1, 1, 2, 3, 3.5 y 4, que serían 5 grados de saturación. En el caso de B, pues tenemos exactamente 4, en el caso de C tenemos 4 y en el caso de D tenemos 3. Esto porque lo comentamos, porque cuando yo elija mi color, debo de saber que mi resina va a tener o va a estar basada en tonos. Cuando yo elijo mi esmalte, ahorita vamos a ver cómo los clasificamos, tengo que elegir mi tipo de esmalte y mi tipo de dentina, ¿ok?
Antes de que yo pueda llegar allá, tenemos que entender, y lo quiero pasar a la parte dental. Como ustedes logran ver aquí, tengo un paciente. Nosotros sabemos, o bueno, se sabe, que las mujeres solamente por ser mujeres van a tener el valor más elevado, solo por ser mujer. Es decir, una mujer siempre va a tener un color más claro que un hombre, por naturaleza. Número 1. Número 2, en sentido antero-posterior, los centrales vamos a tener más valor, como lo evidenció aquí. Los centrales van a tener mucho más valor que los laterales y que los caninos. Y esto es muy sencillo, básicamente porque la cantidad de esmalte que nosotros tenemos en la parte vestibular es mucho más grande en central que lateral que el canino. Y recíprocamente, además, la cantidad de saturación que tenemos en el canino es mucho mayor. Pregunta, y digo, yo sé que no van a poder contestar, pero el color que tengo en el diente 11, ¿este color es el mismo color que el 13? No, perfecto, no es el mismo color. Entonces, pregunta, ¿el tono del 11 es el mismo tono del 13? Sí, ¿por qué? Porque sigue siendo A. Y la respuesta en realidad es que la saturación que tengo en el 11 es mucho mayor, la saturación que tengo en el 13 es mayor que la que tengo en el 11. Definitivamente, entonces, cuando yo aglomero estos tres conceptos, entiendo que a pesar de que tengo el mismo color en el central, el mismo tono en el central, voy a tener en el canino el mismo tono, sí, ¿ok? Pero distinta saturación, lo que podría ser que en el central voy a tener, un ejemplo, A1, y en el canino voy a tener A3.5, porque tenemos 3 pasos más de saturación. Esa es una. Otra detalle importante, la saturación por cada diente va a ser mucho mayor en cervical, ¿ok? Evidentemente por 2 razones. Porque el esmalte es mucho más delgado en cervical, número 1, las pruebas de vitalidad, por esa razón las determinamos en cervical, y porque además tenemos menor espacio de dentina. Pero vamos a tener mucho mayor saturación en cervical, ¿ok? Pero en incisal vamos a tener menor. ¿Cuál es la cuestión? Lo importante en estos casos es de que el tono, el mayor tono que nosotros vamos a tener, irónicamente, cuando nosotros empezamos, o bueno, por lo menos yo tenía entendido hace muchísimo tiempo que el tono lo teníamos, si bien es cierto, el tono lo tiene todo el diente, vamos a tener mayor concentración de tono en el tercio incisal. De ahí la razón que en muchas ocasiones cuando caracterizamos dientes ponemos ciertos pigmentos. Hacia ayer, de hecho subí un video ahí por Facebook, donde evidenció cómo coloco el tono cervical, que es un tono naranja, ahorita lo vamos a mostrar, a ver si me pudieran prestar un cervical por ahí. El tono lo ponemos en tercio medio e incisal, al igual que en tercio cervical. Esto me va a permitir que yo pueda tener distintos grados de caracterización. Eventualmente, cuando nosotros estamos trabajando, necesitamos entender que donde tengo más valor va a ser en la parte medial. En el caso de la parte medial, gracias. Este es el cervical, si se ve ahí en la cámara, ¿ok? El cervical es un tono naranjoso, como naranja verdoso, y es opaco, lo que quiere decir que no nos va a permitir la transmisión o mucha transmisión de luz. Necesito una pinceladita extremadamente pequeña. Un tono de cervical más o menos te llega a durar, yo en mi caso los he tenido y que uso bastante resina, 1 año, y usando generosamente resina, ¿no? Entonces, en este sentido necesitamos entender que el color va a cambiar. Esta es la razón, lo que les comentaba. Cuando nosotros estamos colocando un diente, si tú lo logras ver, este es un órgano dentario, que mi perio, uno de mis perios, yo trabajo con 2 perios y con 2 ortos, pero ella me hizo favor de regalarme, la doctora Vianey Lino, ¿ok? Si se dan cuenta, en este órgano dentario, en el tercio incisal, justamente donde estoy poniendo mi apuntador, en la unión de tercio medio incisal, se ve mucho más amarillito, ¿ok? En esta zona me va a permitir entonces, si yo aprendo a visualizar estas zonas, con las resinas no necesito tantos opacos, porque de repente nos hemos vuelto gente que queremos ponerle azul, gris, verde, naranja,
y eventualmente le metes tanto que se hace muy complicado. En la vida diaria no puedes, si por lo menos vives de la odontología, no puedes educarte 6 horas en un central, porque evidentemente o te dedicas a hacer centrales 24 horas diarias, o te dedicas a hacer odontología, no puedes hacerlo. Entonces, muchas ocasiones tienes que ser lo más rápido posible sin perder la caracterización. Como lo logras ver en este diente que estamos haciendo, que fue el que publicamos el día de ayer, si te das cuenta aquí tengo el tono cervical. Debe de ser de forma arbitraria. Yo sé que hay clasificaciones de mamelones, líneas de desarrollo, formas. En realidad no me voy a meter mucho con esto porque en realidad es muy poco el tiempo para poder comentarlo. Otro detalle importante, debes de aprender a utilizar, y te lo vamos a comentar. Vamos a utilizar resinas, principalmente, por ejemplo, a mí en lo personal yo utilizo 2 tipos, alto opacador, que es el HO, o dentinas de blanqueamiento, WD o extra WD. Esto me va a permitir hacer un efecto de halo, un efecto de halo en esta zona, ¿ok? Solamente colocamos un poquitito con un poco de esmalte en la parte palatina. Esto lo comento porque ahorita te voy a mostrar la clasificación de la resina y entonces vas a aprender o vas a entender cómo utilizar tu resina. Porque en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado que de repente llega algún paciente, trae un diente de 2 y quiere que lo conviertas en A1. Aunque Santa Polonia te acompañe y toda la fuerza de las espátulas de Lecron de todo el mundo de los primeros semestres de odontología estén contigo, no vas a poder equipararlo. No sin hacer ciertas modificaciones como aumentar la cantidad de resina, hacer desgaste de diente, hacer blanqueamiento interno o algo tienes que hacer. En muchas ocasiones yo la verdad es que prefiero hacer una corona de circonio con un núcleo opaco, se acabó. ¿Por qué razón? Porque puede ser bastante complicado. Detalles importantes que debo de tomar en consideración. Necesitamos no abusar de los materiales. Digo, de repente, en nuestro país la verdad es que nuestro México es tan grande, tenemos gente tan valiosa, hay muchísima gente que vende muchísimos productos que yo sé que valen la pena, pero hay gente que hace, ¿cómo se puede decir?, uso excesivo de los opalescentes, ¿no? El opalescente, ahorita lo vamos a ver, tenemos distintos tonos, gris, azules, negros incluso tenemos en muchísimas casas comerciales en distintos nombres. Pero cuando tú abusas, se ve padrísimo en la foto para el Face, pero cuando está en boca, el comportamiento del índice de refracción de la luz en la resina es completamente distinto, y entonces vamos a ver un borde negro, y eso no está chido, ¿ok? Entonces necesitamos mantener un equilibrio entre la translucidez y la opalescencia. No debo de caer en el abuso, porque eso me va a permitir que mis dientes se vean negros, ¿no? Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿no? Aquí, este es el catálogo de materiales Curarayo, por lo menos lo que yo utilizo. Tenemos en la parte central, como ustedes lo logran ver, tenemos las resinas clásicas. Yo en lo personal las utilizo para dientes posteriores, en aquellas restauraciones que tengo las 4 paredes, ¿ok? Donde la influencia del color al final del día me la va a determinar pues gran parte de la pared. No me complico mucho. Por ahí algún amigo me decía, es que no le pones caracterización en las surcos, fisuras y... Sí lo he llegado a hacer porque a lo mejor me canceló el siguiente paciente, solamente me quedé con un paciente en la mañana, puedo dedicarle 2 horas, lo he hecho con internal stains de cerámica, con adhesivo, lo ponemos, pero en la cuestión real es que no le puedo dedicar tanto tiempo a un molar. Y me ha pasado, no sé si algún dentista que esté detrás de su pantalla en ese momento, ¿te ha pasado que tu paciente se ve con una mirada lasciva a su diente y dice: oye, ¿por qué le dejaste caries? Ay, no, quítasela. Y entonces me han hecho quitar caries de lo que tú te tardaste a veces 1 hora caracterizándole. Entonces, en realidad, lo que el paciente, bueno, desde mi punto de vista, yo sé que es estéticamente aceptable, sí, súper bueno, pero en ese sentido trato de no complicarme. Por esa razón utilizo mucho clásica en posterior, no me complico demasiado. Vamos a tener 2 tipos, bueno, de esmaltes y dentinas, me voy a ir un poquitito más rápido. Vamos a tener esmaltes cromáticos y esmaltes acromáticos. Dentro de los esmaltes acromáticos van a ser aquellos que no tienen color, solamente es transparente. Imaginen que tengo esta resina, esto es resina transparente. Entonces, el clear va a ser resina totalmente transparente, también conocidos, y en este caso, Curaray te lo dice, son efectos incisales. Si tú pones toda una cara
de un efecto incisal o de un esmalte acromático, el diente va a perder valor y se va a empezar a ver grisáceo. Porque digo, a menos que seas un súper excelente clínico que controle perfectamente los grosores, que en muchas ocasiones es complicado, el diente se va a tornar gris, ¿ok? Entonces, imagina que en este diente, en esta resina transparente, le pongo una gota de rojo y entonces vamos a tener el esmalte ámbar, ¿ok? No sé si se logre ver ahí en la parte inferior, vamos a tener el esmalte ámbar, vamos a tener el esmalte gris y el esmalte azul. Cuando los utilizamos, básicamente los azules y los transparentes, de acuerdo a la clasificación de Ubasi de color, son esmaltes opalescentes, ligeramente translúcidos, en dientes jóvenes, ¿ok? Dientes grises normalmente los utilizamos en adultos. Yo a título personal no me gusta utilizar el gris porque pierdo mucho valor en el momento final. El color ámbar o el esmalte ámbar, lo vamos a utilizar en dientes adultos mayores, ¿ok? Dientes viejos, planos, aristas, ángulos incisales muy marcados, 90 grados, dientes muy lisos, ¿ok? Esa es por la parte acromática. Y vamos a tener los esmaltes cromáticos. Quiere decir que en lugar de que tengamos esta resina transparente, le quitan, y estoy hablando de forma arbitraria, ¿no? Un 25% y le ponen dentina A1. Y entonces de esa forma yo voy a poder obtener, digo, estas son muestras que hice yo con el apoyo de mi buen Oriol, que la verdad es una persona demasiado curiosa para hacer este tipo de moldes. Entonces, hice esmalte 1, esmalte A2, esmalte A3. Si te das cuenta, tengo 4 esmaltes con distintas saturaciones. En realidad, la intención es que tú puedas hacer un diente más joven o más viejo. De acuerdo a las instrucciones de Curaray, ellos te dicen que utilizas dentina A1 con esmalte A1 y puedes obtener un proceso simplificado. Sin embargo, a veces como odontólogos podemos ser bastante arriesgados. Me gusta intercambiarlos, a veces jugar un poquitito con los colores. Puede ser a veces un poquitito el resultado, puede ser inesperado cuando empiezas a cambiar colores, ¿ok? Entonces, básicamente tienen color. Y vamos a las partes de las dentinas. Las dentinas en realidad tenemos pues las clásicas, que ya son las resinas clásicas que comenté hace un momento. Vamos a tener los cuerpos o los bodies y las dentinas opacas. Y aquí me voy a detener un poquitito. Y esta parte me encanta. Cuando tú tienes un diente pigmentado, ¿ok? Que tiene endodoncia y algo así, voy a poner un mal ejemplo. Mi esposa, que seguramente me debe estar viendo, me dice que no lo diga, pero es como cuando estudiamos y usamos pantalón blanco. ¿Ok? Los que usamos pantalón blanco, tu primera preocupación eran 2. ¿Quién me lo va a lavar? Bueno, eran 3. ¿Quién me lo va a lavar? Que se va a ensuciar. Y la última, Ale, ¿cuál era? Que se te viera la ropa interior. Y entonces, como lección de vida, aprendes que, cuando te casas, ¿no? Que el pantalón blanco es una herramienta similar a un diente. Cuando tú tienes que evitar que se vea la ropa interior, ¿qué ropa interior evitarías utilizar? Si utilizas una blanca, ¿ok? Blanco más blanco, se llama teoría de adición de color, vas a tener un súper blanco y te vas a ver como payaso de rodeo, ¿ok? Vas a ganar más volumen, vas a ganar más color. Entonces, si yo quiero matar el color y tengo un diente pigmentado, lo que necesito es un color piel. De ahí la razón de que nosotros tenemos dentinas opacas en el sistema Curaray, que la verdad, vamos a ser francos, es muy poco el desplazamiento, pero es una herramienta que no te debe de faltar. En el caso de Curaray, la verdad es que yo conocí primero la masa, después vi que había la fluida. Me encanta la fluida porque la puedes colocar de mejor forma y la puedes pincelar. Entonces colocas, imagina que pones una ropa interior color piel y después, a partir de que ya pusiste tu lienzo al mismo color, ahora sí puedes colocar la dentina que tú hayas elegido con el esmalte que tú hayas elegido. Y bueno, también tenemos las dentinas opacas. Esto es cuando tienes el gusto perverso de llamar la atención, ¿no? Si tú quieres que la gente vean que traes una tanga, pues ¿qué color tendría que ser esa tanga, Sony? De tigre. No, me gusta tu forma de pensar, Frank, pero no, ¿ok? Roja se vería mugrosa, ¿estamos de acuerdo? Es como cuando tú pones una ropa negra sobre un blanco. Vamos a obtener sustracción de color y el color final va a ser un color gris pardo, ¿ok? Si yo le pongo una blanca, más blanca, eventualmente se va a ver súper blanco, lo que comentaba. Entonces las dentinas blancas como el HO, que es High Opacity, van a permitirnos opacar, pero en este caso o en este sentido sí necesitarías desgastar diente para tener blanco, que yo lo he usado cuando tengo dientes casi negros, blanco, después dentina con color, bueno, opaca, y ya después mi dentina normal. Quiere decir que tienes que sacrificar algo, ya sea costo, diente, etcétera, cualquier cosa de ellas, ¿ok?
Entonces, y por último tenemos los cuerpos, que básicamente son las dentinas propiamente dichas. Hace rato lo había comentado, imagina que este es mi envase de resina y tengo 25% de dentina, ahora lo volteo. Es 75% de dentina y el 25% de transparente. Esto quiere decir que tienen opacidad, translucidez, sí, muy poquitita, pero sí existe. Nos va a permitir caracterizar. Esta es la forma de poder hacerlo, de acuerdo a las instrucciones de Curaray. Priorizando el valor de forma tal que aquí tenemos los tres grupos, B1, A1, B2. Tú puedes obtener esos colores básicamente con esmalte A1 y dentina A1 y puedes obtener B1, A1 y B2. ¿De qué va a variar este sentido? De la cantidad de esmalte que tú le coloques, ¿ok? En el caso de las dentinas A2 y esmalte A2 puedes obtener colores D2, A2 y C1, que vendrían siendo estos tres. Si tú los logras ver, sí hay diferencias, claro que las hay. Lo que vamos a obtener es tratar de controlar el grosor, ¿ok? Y vámonos a un caso, tenemos prácticamente como 10 minutos, cabina, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok, pues, ok. Vamos a ver este caso. Este es un caso que hice con un excelente ortodoncista. Yo trabajo con dos, como lo había comentado, con la doctora Amalia Cárdenas, que es mi esposa, y la doctora Yareli Hernández, que es mi socia también en otro consultorio con el cual trabajo, ambas excelentes ortodoncistas. En este momento lo trabajé con mi esposa. Es un caso de un borde a borde. Es importante entender que en muchas ocasiones queremos inyectar resinas, queremos hacer cosas magníficas, pero ponemos resinas, la inyectamos, se quiebra y un año después dices, ya sé, hoy están de moda las tabletops, overlay, la preparación morfológicamente guiada, y entonces ahora necesitas onlays y levantar la dimensión vertical. En casos tan sanos como estos, la verdad, esta paciente tiene unos dientes preciosos, unas molares preciosas, pues lo que necesita es ortodoncia, ¿no? No hay más. Fin de la conversación. Ortodoncia para quitar este borde a borde, porque el trauma que nosotros estamos generando es en el sector anterior. Si vemos los modelos te vas a dar cuenta que tenemos un franco contacto en las partes palatinas. Esta es la forma en la que yo he aprendido oclusión. Yo la verdad es que soy maestro o profesor de la Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Estomatología y en el posgrado me toca dar oclusión. La verdad es que cuando nosotros hablamos de oclusión, nosotros tenemos que entender que necesitamos grosores y espacios mínimos para el desplazamiento, bordes incisales. Esto la verdad es que oclusión es un tema súper largo, pero necesitamos respetar la fisiología de la oclusión, topes y un espacio palato vestibular para que nos dé una oportunidad de poder desplazar, ¿ok? Si yo no tengo este desplazamiento en las zonas o áreas funcionales, vamos a tener quiebre de las restauraciones, despostillamiento, chipping, y eventualmente el paciente va a llegar con nosotros y nos va a decir, ay, pero no, doctor, así, solito, de la nada, se quebró. Y muchas veces el odontólogo cae en el pecado de decir, no, usted mordió algo, claro, sus dientes, pero como jamás dimos el espacio y respetamos la fisiología oclusal, pues eventualmente esto se va a ir con el doctor Good. Si alguien no conocía el doctor Good, hoy se los presento, es el doctor Goodbye. Es algo que aprendimos en mi posgrado, y el doctor Goodbye puede ser alguien que no quieres ver en tu consultorio, ¿ok? En este caso, la verdad es que tomamos registros. Una vez que acabamos la ortodoncia, tomamos dos registros importantes. Una impresión con polivinil siloxano, en este caso utilizamos Edge, y también me gusta utilizar el One Bite. One Bite la verdad es que es una excelente alternativa para poder alinear los bordes incisales, porque en muchas ocasiones tú articulas y aunque tienes el arco facial, te vas a dar cuenta que vas a tener algún ligero canteo de las restauraciones. Entonces One Bite es una excelente opción. Disculpen el video, aquí hice un encerado con un video demasiado sencillo, enfocado solamente al borde incisal. Traté de colocar con las ceras Yeti, traté de colocar un poquito de pigmento para darme la idea de cómo iba a reconstruir estos bordes incisales post-ortodoncia. Respetar la fisiología de la oclusión, disculpen que lo haya hecho, cometí el error de agarrar la cámara con mis manos en lugar de ponerla en un tripié, pero bueno, lo importante es que quiero que vean que aunque tú pones la resina, cuando hagas los movimientos de lateralidad y etcétera, la resina, la cera se respeta, ¿ok? Si esta cera se quiebra en este momento, ¿con quién se va a ir la restauración? Con el doctor Good. Goodbye, porque el paciente regresará constantemente, se me ha quebrado, y eventualmente eso no es bueno, ¿ok? Entonces nos vamos, copiamos una llave de silicona, usé la misma masilla de Edge para no complicarme demasiado, ¿ok? Y nos vamos a la parte del aislamiento. Digo, al igual que Víctor Guerrero, que por ahí anda por todo el mundo, la verdad, yo soy súper fan del
del dique Nicton. En esencia por dos cosas. En este tipo de casos es importante entender y revisar el biotipo periodontal. A mí me gusta meter el teflón, ya en más de una ocasión me lo han dicho que es malo y que me voy a ir al purgatorio, pero allá nos vemos, allá voy a esperar a muchos odontólogos del mundo, ¿ok? Allá nos vemos, los que hayamos violado el grosor biológico, pues allá los estaré esperando. Pero lo más importante es que entendamos que en biotipos periodontales delgados no puedo utilizar ni teflón para retraer, ni hacer cosas extremas, porque se va el biotipo periodontal con el Dr. Good. Detalles importantes, a mí en lo personal me gusta tomar el dique, tomar un poquito de acetona, una vez que está perforado, por la parte ceniza le paso un poquitito una gasa con acetona. Esto me va a permitir que el dique se degenere, lo corroe, lo deshace. Cuando yo lo coloque dentro de los dientes, el dique automáticamente se va a atascar en la parte cervical. Esto es importante porque en casos como estos lo que a mí me interesa es compactar la papila, pero ojo, si te das cuenta, ve en dónde está mi papila. Apenas empiezo el aislamiento a nivel terror. Cuando yo utilice este tipo de cosas, ¿ok? La papila, voy a perder el control del punto de contacto. Si pierdo el punto de contacto, voy a invadir la cresta interproximal y se me va a aparecer el Dr. Good, ¿ok? Detalles importantes, si te das cuenta en esta foto, este es aislamiento de la vida real, los dientes, las encías sangran, los latigazos que damos con el hilo, también es bastante pesado. Detalle importante, cuando ponemos este tipo de aislamiento, si bien degeneras o desengrasas el dique por dentro, también lo tienes que engrasar para poder pasarlo. A mí en lo personal me gusta utilizar mucho en el dique, aclaro, en el dique, en el consultorio, la glicerina, el lubricante K&Y, ¿ok? Esto va a permitir que se pase perfectamente. ¿Por qué les digo, yo en la licenciatura les doy a mis alumnos, les digo el K&Y porque de repente llevan algún genérico y se torna demasiado pegajoso y para lavarlo no es tan hidrosensible, ¿ok? Cuesta trabajo. Colocamos un teflón alrededor, solamente, como se logra ver en la parte cervical del 11, solamente para desplazar, si tú lo ves, solamente para desplazar el dique medio milímetro de mi diente. Esto me va a permitir que yo pueda recortar, acabar y pulir. Si no lo puedes acabar, allá nos vemos, ya sabes dónde, te vas a condenar. Entonces, vamos a tener que hacer eso. En este caso a mí me gusta, yo últimamente, ya tiene un ratito, como un año, me gusta utilizar mucho Clearfield Universal Bond y el SE Bond. Clearfield Universal Bond en realidad es una excelente herramienta, te sirve para directo, indirecto. Tienen el activador, en México no está disponible, pero por ejemplo con el sistema DC Core, que es para reconstrucción de muñones, con el activador que contiene el DC Core se puede terminar de polimerizar. Entonces no necesariamente necesito un adhesivo dual, que eso encarece mi práctica, ¿no? Hay que ser bastante prácticos. Tiene NDP, BIS GMA, GIMA o EMA, como quiera llamarlo, agua y alcohol, ¿sale? Dentro de los patrones, aunque es un adhesivo universal y está indicado para todas las técnicas, grabado universal, grabado total ácido, grabado selectivo, y básicamente se recomienda, la Academia de Adhesión te recomienda siempre grabar porque no alcanza los mismos patrones de grabado solamente con el puro adhesivo universal. Entonces, es recomendable siempre grabar. A mí en lo personal me gustan estos dos. El rojito Etch and Gel, es al 40%, lo puedes colocar 10 segundos, o el azul que viene en jeringa, si no me recuerdo bien, al 38 y se coloca entre 12 y 15 segundos. Este sistema la verdad aplica tanto Panavia, que me encanta mucho el Panavia V5, para poder hacer la desproteinización del esmalte. Puedes utilizar también hipoclorito de sodio. Cuando tenemos dentinas expuestas, preferentemente no lavar con spray, solamente a chorro de agua, y es importante mantener la hidratación ligeramente. Marcamos el borde o el límite de mi restauración, donde voy a colocar mi esmalte, y empiezo a colocar, primero froto mi adhesivo. Es importante entender que debo utilizar una aplicación activa. Quiere decir que se debe de frotar por lo menos 30 segundos. Esto me va a permitir que conforme yo lo vaya frotando, vaya desmineralizando y se va evaporando el vehículo. Hay mejor penetración y se incrementan los niveles de adhesión, de fuerza adhesiva, ¿ok? Adelgazar la capa prácticamente, pero en una distancia aproximadamente de 15-20 centímetros, preferentemente con aire, sin grasa y sin agua.
Para los que seamos oriundos de tierras húmedas, por ejemplo, como Puebla, que llueve cada nada, eventualmente los compresores necesitan sistemas de autopurga para que esto no nos esté contaminando. Si en un momento dado no te quieres complicar con eso, pues puedes utilizar aire comprimido para que puedas adelgazar la película y polimerizar. Si metes demasiado aire, podemos inhibir la capa más externa del adhesivo y vamos a tener una falla adhesiva, no cohesiva, adhesiva. Básicamente se desprende la restauración del adhesivo. En las caras proximales normalmente a mí me gusta utilizar cuñas de bandas metálicas para poder crear este perfil. Colocamos un poco de resina fluida por la cara proximal y reconformar el punto de contacto. Detalles importantes. Detalle importante es que si tú logras ver aquí, la papila está colapsada. Ojo, no debemos de perder el límite de la parte cervical. De lo contrario, vamos a tener problemas, ¿ok? Colocamos nuestro esmalte palatino, en este caso utilizamos un esmalte cromático A1 y empezamos la estratificación de forma habitual, esmalte, esmalte, dentina, esmalte. Termino todas mis caras proximales. Es importante, a mí me gusta mucho en lo personal recortar las caras proximales con lijas de stripping, pero deben ser lijas. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo esta blanquita y la amarilla de Orico y las que tienen sierra. Yo bajo con una sierra. ¿Por qué razón? Con una sierra sin lija, porque me va a permitir quitar las rebabas que yo tenía interproximalmente. Y posteriormente, como si fuera una venda, voy a pasar en forma de S, como lo pongo aquí, mi lija. Jamás lo debo de poner completamente así. Si yo lo hago de esta manera, así, me va a crear un diastema y voy a eliminar el punto de contacto que yo ya había formado. Debe de ser en forma de S itálica, si se logra ver en esta cámara, debe ser así. ¿Ok? Me va a permitir recortar y poder ganar las caras proximales. Yo, a título personal, no me gusta acabarlas en el primer día, porque terminas viciado, harto, cansado, el paciente y tú. Entonces, normalmente en la primera cita lo que hago es coloco y recorto con discos snap-on y así lo dejo. En una segunda cita, ya con toda la calma del mundo, entonces nos vamos perfectamente a ver las crestas, la anatomía primaria, que serían crestas marginales o rebordes marginales, y posteriormente la secundaria, que serían microtexturas, si es que quiero dar, si es que no quiero dar. Normalmente lo que yo utilizo son discos tipo snap-on, ya sea TDV, NTI, hay muchos casos comerciales. Recorto en planos vestibular, proximales. ¿Ok? Y una vez que recorté con 2 granos, tanto grueso o mediano, puedo pulir ya sea con pasta diamantada de 1 micrómetro o puedo utilizar el Polishine. A mí me gusta el Polishine, la verdad es que te deja un lustre bastante bueno, ¿ok? Bastante longevo, ¿sale? Ahí está, recortado y pulido, ¿ok? Si se dan cuenta aquí la encía tenía más o menos como 15 días que lo habíamos pulido. Logramos muy buena adaptación de la restauración y nos permite tener muy buenos resultados. Una de las pruebas más fehacientes que nosotros vamos a tener, y creo que ya estamos en tiempo, va a ser la toma del modelo final. En este caso hicimos la toma del modelo final para el retenedor posortodóntico, porque esto hicimos, recuerden, diagnóstico, ortodoncia, reconstrucción de bordes incisales, y posteriormente a eso necesitamos forzosamente utilizar nuestro retenedor. La foto final, si se dan cuenta, la verdad es que a lo mejor pudiera ser un poquitito raro, pero a mí me encantó este modelo porque vean ustedes cómo se ven los bordes. No se logra ver ningún resto de resina. Esto es bastante bueno y la verdad es que no sé si fue suerte, fue serendipia, pero en realidad creo que tuvimos un buen resultado, bastante buen resultado. Ya tiene un ratito las restauraciones y pues ahí estamos funcionando. Pues prácticamente esta es la foto final, okay, ya un poquito más artística. No soy bueno para la foto artística, pero bueno, este es el resultado final de la restauración. Muchas gracias. De todas formas, les doy mi correo en caso de cualquier información que llegaran a requerir, calixto-arellano@hotmail.com, y en redes sociales como calixto.arellano, Facebook e Instagram. Muchas gracias, doctor, por estar aquí en el Salón de Rogelio transmitiendo desde MDC Dental. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.